no pude escribir para tenerlo listo para ustedes. Le acabo de enviar el capítulo 57, el bosquejo, las notas del 57 y el 58 al pastor por internet, y el 59 lo posteo temprano en la mañana en mi página de Facebook, y yo me imagino que ya a las 6 de la mañana ustedes lo deben tener. Yo usualmente estoy en la oficina como a las 4, así que yo me imagino que ya a las 6 ustedes lo pueden tener. Es un tiempo bien bonito. Yo tengo las notas de los 3 capítulos aquí, lo que pasa es que está en mi manuscrito, así que tengo que traducirlo al manuscrito de la gente con tiempo. Si alguien me puede ayudar con el capítulo 57 de Isaías, vamos a leerlo. Pero me gustaría que lo empezáramos en los últimos desde el 56, verso 9. 56, verso 9, porque estos, pues, los que dividieron la Biblia, pues usualmente es que se dio muchísimos años después. Estos versos debieron haber estado en el 57, así lo pienso yo. Vamos, ya el pastor Junior habló sobre el 56, estos versos, pero los repetimos para que nos dé sentido esos primeros 2 versos del 57. Entonces, ¿quién nos ayuda con la lectura? Ok, hermana. Sí, ok. Desde el 56:9. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Sí. Perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ok, mantente ahí, vas a seguir leyendo ya mismo. Cuando el capítulo 57 comienza, hay quien entiende que está hablando del tiempo donde Manasés fue rey de Israel. Manasés, posiblemente junto con Acaz, están ahí luchando el primer lugar de quién fue el rey más malo de Israel. Manasés, vamos a estar hablando ahorita un poquito más, y yo estoy bregando con un bosquejo para predicar sobre eso, porque es impresionante la forma como se corrompe el pueblo. Y Isaías le echa la culpa a la gente que tenía la capacidad de velar, a los atalayas. La gente, y fíjate que empieza con una figura retórica, con una metáfora. Le dice a las aves y a la de rapiña, a las fieras del campo: entren, que no tienen impedimento. Ustedes pueden ir a devorar, ustedes pueden ir a destruir. Alguien en la iglesia tiene que velar, alguien en el pueblo de Dios tiene que velar. Y a veces la apostasía llega al pueblo porque no se dan cuenta que el mal entró y nadie lo denunció. Y esa es una de las razones por qué vemos hoy en día muchísimas iglesias
Para los que no lo saben, en Estados Unidos y en Europa ni hablar. Estados Unidos está un poquito más conservador que Europa. Y movimientos como los luteranos, los episcopales que nacen en Inglaterra, una gran parte de los metodistas, un sector muy grande de los presbiterianos han adoptado la Iglesia Bautista en Estados Unidos. Los bautistas, no los bautistas del sur, han estado abogando por la liberación de su teología y han entrado en la ordenación de homosexuales, de lesbianas, de personas que están conviviendo del mismo sexo sin estar casados. Acaban de ordenar la primera mujer binaria en uno de los movimientos, y yo decía, pero ¿qué será binaria? No binaria. O no binaria, no binaria, que no se identifica, que ni es hombre ni es mujer, no binaria. Y entonces, y cuando nosotros hablamos de esto, ¿a dónde están los teólogos? ¿Dónde están la gente que se supone que cuide, que vele por el pueblo? Y entonces, cuando nosotros miramos, la iglesia tiene una responsabilidad de advertir. Si se callan los atalayas, es como decía el pastor la semana pasada, es como los perros que son mudos, que pueden ver pero no ladran, no avisan. Y entonces nosotros vemos cómo el país completo se establecieron ídolos incluso en el templo de Dios. Y la teoría del tiempo de Manasés fue, vamos a estar bien con todo el mundo, o sea, no vamos a rechazar a nadie, y empezamos a adoptar los dioses de las otras naciones en Israel, y empezaron a adorarlo. Y uno de los pasajes en Reyes, que es bien interesante, y no lo vamos a discutir porque eso es para una próxima, ¿ves? Pero en Segunda de Reyes, en un momento, el pueblo se da cuenta de que algo está pasando con la adoración a tantos dioses, porque estaban llegando calamidades, y hicieron una reunión, y alguien les dijo, pero es que ustedes descuidaron la adoración a Jehová. Y entonces ellos dijeron, ¿verdad? Vamos a añadir también a la adoración a Jehová. Ya tenemos las demás, las vamos a añadir, nos vamos a quitar los otros dioses. Y ese es el problema que estamos teniendo en nuestro país. Queremos todo lo demás y se nos olvida de quiénes somos como pueblo. Dios es celoso con su adoración. Y entonces, ese es uno de los peligros dentro de la teología. Yo me he quedado sorprendido, yo tengo que decir esto porque tengo que sacarme la espinita con todo esto, pero me he quedado sorprendido de la cantidad de cristianos que en toda esta temporada de Miss Universo empezaron a hablar y hablar y hablar de las candidatas y hablar de esto y de lo otro y de los chismes, y yo no vi palabra de Dios en ningún lado. Y eso a mí me da algo por dentro, no sé. Porque hablamos más de las cosas vanas, del gallo pinto, de la gallina bola, y se nos olvida el Señor. Y se nos olvida que poco a poco se ha ido metiendo el mundo, las cosas, y no está mal, usted puede ser un deportista, usted puede seguir esto, lo otro, pero si usted honra a Dios con su vida, usted tiene que tener mucho cuidado que mete, y esto es individual, pero la iglesia lo tiene que advertir. El predicador lo tiene que decir. Este rey Manasés ni siquiera dudó en sacrificar su propio hijo a los dioses paganos. Segunda de Reyes, capítulo 21 y verso 6. Su propio hijo lo dedicó a uno de los dioses. Y entonces lo sacrificó, lo mató porque estaba buscando
permanecer en el poder o en el trono. Y hay gente que en el desespero y la ignorancia aceptan cualquier cosa. Y hay gente que inclusive por obtener poder han vendido su alma al diablo. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Alguien tiene que avisar. Santo. Aleluya. Alguien tiene que hablar. Aleluya. Si no se nos van a meter cosas extrañas en la iglesia. Y entonces uno tiene que preocuparse. Siga, hermana. Seguimos el versículo 3. Perdón. Y entonces, yo le mencioné que en el reinado de Manasés, fueron tantos los que mató Manasés por mantenerse en el poder, que incluso los mismos justos los mató. Y entonces, estos versos, los primeros, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Y hay veces que pensamos, ¿por qué murieron cristianos? ¿Por qué mueren y no nos damos ni cuenta? Y fíjate que el pasaje dice, ellos van a entrar en paz. Descansarán de sus lechos todos los que andan delante de Dios. Ellos están salvos. Y una de las cosas que hemos enseñado es que Dios no está comprometido con que yo viva muchos años en la tierra. Si los vivo, gloria a Dios. Dios quiera que todo el mundo llegue a la edad de hermana Antonia, pero así como está ella. ¿Verdad? Porque si uno está... pero la realidad es que uno tiene que estar consciente de que Dios no dijo que yo voy a durar 100 años. Que lo que Dios está comprometido es con mi salvación. Él me ofreció garantía de vida eterna. Aleluya. Y sea a los 20 o a los 100, si yo muero en Cristo, tengo vida eterna. Aleluya. Y usted puede orar por salud. Yo no tengo problema con eso. Usted puede, la Biblia dice que pidamos por la salud nuestra, pero vamos a pedir mejor por la salvación. Que en medio de mi proceso de adversidad yo no lo niegue, no reniegue, no renuncie a mi fe. Amén. Ahora sí. Ahora sí, versículo 3. Mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No vois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro, y no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías, y fuiste al rey con ungüento, y multiplicaste tu perfume, y enviaste tus embajadores lejos, y te abatiste hasta la profundidad del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste, no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Y de quién te asustaste y temiste, que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento? ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad, y poseerá mi santo monte. Y dirá, allanad, allanad,
barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Vamos a aguantarnos ahí y empezamos ahorita con allanar otra vez. Okay. Cuando nosotros vemos el verso 3 al verso 10, narra la relación adúltera del pueblo con Dios. Si ustedes buscan las metáforas ahí, dice: te acostaste en cama, te perfumaste para otro, te descubriste. Es una relación donde el pueblo perdió su integridad y su relación con Dios, y no solamente se burlaban de lo justo, sino que vemos que hay una atracción diabólica hacia los ídolos, y ya no solamente en lo oculto, sino públicamente. Ya nosotros vemos, antes había como un recato, como un temor, y el que iba a hacer lo malo se escondía. Ahora no. Ahora lo que hay es una confusión o una falta de conocimiento, una ignorancia. Perdieron su entendimiento. Hay un verso ahí interesante que dice: pusieron o guardaron recuerdo de sus pecados en los umbrales de las puertas. Ustedes saben que cuando uno fue a Israel, y yo me traje una de allá, y alguna hermana, creo que Emil se fue la que me pidió, y le trajimos una, ¿cómo es que se llama la cosita que pagan? Las oraciones en las puertas. Morena. No, es la que, los cristalitos esos que ponen con oraciones en las puertas, que tenemos en casa. Pues el pueblo de Israel en Deuteronomio le decía: ustedes pónganlo en las puertas, en los techos, para que ustedes se acuerden de que son un pueblo de Jehová. Y nosotros nos acordemos que el que vive en esta casa, y ahí nosotros tenemos uno puesto con alguna palabra en hebreo de la bendición, ¿cómo? La oración es el Shema, es el mandamiento. Jehová uno solo es, y entonces nos empieza a hablar de la prosperidad en la familia. Pero hay veces que nosotros, los hermanos, los judíos, la gente que se había apartado de Dios, tenían en los umbrales de esas puertas símbolos de ídolos. Como antes se ponía la mazorca de maíz o la lejadura para la suerte. ¿Ustedes se acuerdan? Eso eran mis tiempos. Usted iba a los sitios, alguna lejadura, para decir cuán caballo eran los que vivían ahí. Sí, para eso era. Somos descendientes de caballo. Y entonces la gente, o un pesito para la suerte, o una cosa que a veces se ponía. Y entonces nosotros vemos que ellos empezaron a poner adorno. Ahora nosotros tenemos cristianos poniendo calabazas y poniendo brujas y vistiéndose. Son símbolos. Sí, mami. La mesusa. Eso se llama, así se llama eso. Él lo dijo. Ok. Y entonces cuando nosotros miramos, ¿qué es lo que la gente ve en nuestras casas? El símbolo de nuestro sincretismo. El sincretismo es la mogolla de diferentes creencias a la vez, que a veces se nos olvida quién es Dios en nuestra vida, se nos olvida de que Dios nos levantó y que somos un pueblo distinto, real sacerdocio, pero hay gente que nos mira y se confunde por la forma que actuamos, por la forma que vestimos. No hay diferencia. Antes, podemos decir eso es hipocresía, o eso es legalismo, o pareces un santurrón, o pareces un puritano. Pero uno tiene que tener límites. En algunos sitios, ahí me dijo una persona, pastor, pero la Biblia no dice cuál es el tamaño
de la ropa que me debo poner. Y entonces lo único que dice es que debe vestir con vergüenza. Y yo le dije, sí, lo que pasa es que algunos tienen mucha vergüenza y otros tienen poca vergüenza. ¿Ah? Ninguna sería andar desnudo, ¿verdad? Pero lo que uno tiene que tener en algún sitio un pare. Y tiene que estar adentro del corazón. Usted no puede estar vistiendo para que la gente lo vea. Usted viste para que Dios lo vea. Y honrar a Dios con lo que hace, con lo que viste, con la gente, con las cosas que se relacionan. Nadie es perfecto. Vamos a cometer errores. Y el mundo como quiera nos va a juzgar, pero no lo ayude. Como quiera el pecador va a hablar de usted, pero no lo ayude. Y hay veces que son cosas que son peligrosas y no se puede embrutecer el razonamiento, porque hay gente que no se da cuenta que el mal se ha introducido en el pueblo de Dios. Entonces uno tiene que estar pensando hasta dónde vamos a flexibilizar, hasta dónde vamos a estirar el chicle. Y con el no, eso no es nada. Es que Dios es amor, está bien, Dios es amor, nosotros queremos alcanzar al que podamos alcanzar, pero después de alcanzado, el Evangelio hace cambios en el corazón y en las convicciones de la gente. Son procesos y aún después de tener convicciones, podemos flaquear y caer. Una de las cosas que yo siempre he enseñado, que no es lo mismo el pecado, el que vive para pecar, que el pecado circunstancial. Usted puede fallar, usted puede estar débil y usted puede caer en cualquier momento. Pero ¿qué hace cuando se cae? Se levanta y sigue caminando. Y enfrenta la situación y pide perdón. No es que estamos aparentando que estamos andando por los cielos, sino le decimos a la gente, somos humanos y fallamos, pero seguimos caminando. Pero no seguimos haciendo lo mismo. Hace tiempo andaba con un querido amigo y su esposa, para no mencionar a quién, y de momento vemos, él se queda mirando a una muchacha que estaba parecía una nena de 14 o 15 años. Y cuando pasamos, era una señora como de 70 años. Y él le dice a la esposa, tú ves, eso es un fraude. Y nos ha dado ganas de reír. Algunos pueden pensar ya quién es el amigo. Pero es una realidad. O sea, estamos viviendo en un mundo donde la gente no se da cuenta de los años que tiene. No se da cuenta que cada etapa que hay, y uno tiene que aprender a vivir para Dios. Entonces, de los versos 3 al 10 nos habla de cómo el pueblo añade ídolos a su vida y sigue adorándolos, pero quiere adorar a Dios también. Y entonces entran en una crisis. Porque le piden a Dios, pero Dios no los escucha. Porque Satanás se conforma con tu dualidad, pero Dios no. Satanás acepta muy bien que tú invocas a Jehová mientras lo invoques a Él. Es más, te lo recomienda. Tú también tengas a Jehová. Haz de todo, tú también invocas. Satanás te lo recomienda. Eso fue lo que hicieron aquellos teólogos. Dijeron, no hay que añadir la adoración a Jehová para que estos juicios se calmen. Pero entonces uno tiene que tener cuidado hasta dónde yo como cristiano tiene que prenderse adentro una luz. Adentro. Nadie le puede poner convicciones a usted, pero si usted lee la palabra y el Espíritu Santo está en usted, ese Espíritu Santo que está en usted le va a crear a usted convicciones de dónde está el pecado. Y usted tiene que ir soltando cosas.
Y usted va a sacar cosas de su casa. Santo, aleluya. Y nosotros queremos ser pacientes con todo el que llega. Pero es nuestra obligación como atalaya, como el que vigila, el vigilante, a sola o aparte, decirle, ten cuidado. Entonces, si quieren algo más específico, estamos disponibles para dialogar. Y sus pastores también. Pastor, quiero hacer un comentario bien cortito sobre lo que está diciendo. El otro día mi esposa compró un potecito de jabón de bebé. Se me olvidó la marca, pero es de Baby Shark. Como sabe que está en la edad de que le gusta Baby Shark y eso, pues lo compró. Obviamente ya ella no se había dado cuenta, y yo tampoco, de la manera como está diseñado el empaque. Si se ve de una manera, lo que se ve es un gatito como con un corazoncito, como una estrellita, perdón. Una estrellita, un corazoncito y un gatito de lo más lindo. Pero entonces Jairo lo puso al revés para que no se perdiera el producto. Y el otro día yo lo vi en el baño, y cuando lo vi, cuando se mira del otro lado, un Baphomet. Para los que no sepan, un Baphomet es la imagen del carnero que representa a Satanás, que es lo que se utiliza en la brujería. Y entonces, cuando yo lo vi, esa es una de esas cosas que, como se dice en inglés, once you see it, you can't unsee it. Una vez la ves, ya no lo puedes dejar de ver. Y yo traté de buscarle la vuelta para tratar de convencerme, no, eso es una imagen, no, pero eso era un Baphomet. Era un carnero satánico. Lo que pasa es que cuando se pone de la otra manera es un gatito. Y yo dije, estos hijos del infierno, lo que quieren es los hijos de uno, mientras más chiquitos, mejor. Y entonces yo lo consulté con algunos de los pastores y con otras personas. Y entonces, pues, finalmente el Espíritu Santo no me daba quieto y yo boté la porquería esa. Yo dije, wow, pero qué malicia, qué forma tan maliciosa de ponerlo en un producto de bebé. Porque uno piensa, pero eso es un jabón, eso no hace nada. Sí, pero si tiene un Baphomet puesto es porque está dedicado a Satanás. Manda fuego, Señor. Y cuando uno se lo pone al bebé de uno, entonces, ¿qué puertas uno está abriendo? Yo hubiera hecho algo menos dramático. Yo hubiera vaciado el contenido con otro pote y botaba el pote. Pero si él lo tranquiliza a botarlo, lo bota. Porque yo compro los dulces después de San Valentín al 90% de descuento y boto la caja. Yo no tengo problema con eso. Pero cada cual, ¿verdad? Tiene. Yo no los compro. Porque tienen bruja y tienen de no patrocino. Ok. Porque las convicciones son convicciones. Lo que tiene es la envoltura. Y la envoltura, pues uno. Pues la envoltura. No hay problema. Bien. Ahora, de los versos 11 al 13, léelo. Ya leímos del 11 al 13. Leímos, pero vamos a leerlo otra vez. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento. Un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Amén. Hay una ironía aquí. El Dios de la Biblia, hay veces que en su forma de expresarse, ahí lo hace con ironía. Sí. Pablo usaba mucho la ironía. Y en la Biblia hay mucha ironía. Y en otras palabras, cuando la gente abra sus ojos a la realidad y el mal está sobre ellos, entonces van a clamar a Jehová. Porque hay veces que nos damos cuenta, pero ¿qué pasa? Porque está esta macacoa, porque está esta mala suerte, y entonces empiezan a decir, pues hay que hacer un despojo. Hay otros que dicen, vamos a ungir la casa. Yo no soy amante de ungir casa, menos que tú no se la dediques a Jehová. Es más, ungir algo es si usted se lo va a dedicar a la casa. A mí me llamaban por ungir cajos nuevos. Y yo decía, ¿usted va a llevar gente a la iglesia en él? ¿Usted va a buscar hermanos en la iglesia? No, eso es para mi trabajo, no un jorá. Porque usamos eso como un fetiche, como un amuleto. Si usted le va a
dedicar la casa o el carro de Jehová, la ungimos. Hay gente que ha querido que ore por la cama, por las almohadas, y le echamos, manchan las paredes con aceite. Está bien si usted cree eso, pero si no cambia nuestra actitud, si no cambia nuestra forma de ver a Dios, es un ejercicio fútil. ¿Y sabe lo que Dios le dice? Entonces, después que claman a Jehová, dice, el profeta le dice, que clamen a los ídolos ellos y verán lo fútil e inútiles que son. Clama al Dios tuyo ahora. ¿Te acuerdas cuando Elías estaba allá con los profetas? Le dice, grítale más duro que está, a ver si se está durmiendo. Grítale ya. Y ellos empezaron a dar golpes. Yo tengo una explicación para ese capítulo en el libro de la invocación y el mundo espiritual, es interesante. Y entonces, el impío no tiene reposo. El impío no va a encontrar paz. No importa cuánto ore. Y hay gente que yo le he tenido que decir a la persona, porque se pasan diciendo, ora por mí, pastor, no se olvide orar por mí. Y no quieren venir a la iglesia. No quieren buscar el otro de decir. Y yo le digo, no oran. No oran ellos mismos por ellos, no oran. Si no quieren, ellos lo que quieren es que el beneficio de la oración, pero no buscar al Señor. Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado, porque los ojos a veces espirituales están cerrados y cuando se abren van a ver que no van a encontrar reposo en sus dioses. Y entonces termina ese capítulo 57 con una promesa. Dice el 14. Y dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contendré para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu, y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Esto es un pasaje con un contraste. El que busca a Dios va a tener paz. Pero el impío huye sin que nadie lo persiga. No puede dormir. Hay veces que nosotros le hemos orado al Señor por personas y yo digo, inquiétalo, no los dejes dormir hasta que no abran los ojos. Sí, hay que orarle así, porque hay gente, yo he oído gente ahí que es que no puede dormir fulano y está metido en el pecado hasta lo último. Y nosotros somos tan amorosos y decimos, Señor, bendícelo para que pueda dormir. Hombre, no, que lo siga molestando. Para ver si dobla sus rodillas y busca el rostro de Dios. Porque eso es lo que hace el impío. Ora por mi bienestar. Pero si no busca de Dios, no hay paz que llegue al corazón. El hogar va a estar, el que vive en desobediencia, el que vive en pecado, por más que tú ores por él, no va a tener paz. No puede. Ahorita vamos a ver con el asunto del ayuno. Por más que tú ores por él, por el impío, si no hay cambio en su relación con Dios, suena duro, ¿verdad? Ay, bendito, vamos a orar por fulano porque él es bueno. Yo sé que esto suena, esta no es la iglesia inclusiva de que Dios bendice a todo el mundo. No, la bendición es para el que la busca. Aleluya.
La palabra es clara. La entrada de mi relación con Dios, Dios murió en el Calvario por el pecador. Pero si yo no acepto ese sacrificio de Cristo en mi vida, Confieso. no hay resultado. Bendición. No hay resultado. Yo he ido a casa de espiritistas, yo he ido a casa de personas que están en crisis y me dicen, es que para que ore por mí. Pero no quieren buscar el rostro de Dios. Y llega un momento donde tienen otros dioses, tienen otros altares. Quiero que también Jehová venga a mi vida y me oren, pero yo le estoy orando a los demás. Y la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Que lo que yo siembro, cosecho. Aleluya. O sea, es una realidad. Es una realidad. Yo le iba a añadir. Creo que es un salmo que dice que llegará el momento que el impío incluso clamará a Jehová, pero Jehová no lo va a escuchar. Sí, eso. La única oración que Dios le escucha al pecador es la oración de arrepentimiento. Eso es. Yo quisiera decirle a ustedes otra cosa. Dios mira, ahora si hay un corazón bueno, un corazón justo, Dios va a hacerla de alguna manera para que esa persona conozca el Evangelio. Creemos. Pero usted tiene que hablarle también, usted tiene que hablarle. Porque si no le damos falsas esperanzas, si le decimos, no, Dios está contigo y le estoy profetizando a alguien que tiene las manos atadas con Satanás, que tú eres bueno y tú te vas para el cielo, cuidado. No. Porque lo estoy Engañando. misleading, lo estoy Llevando al error. Engaño. Error. No estoy diciendo la Y entonces uno tiene que tener mucho cuidado con eso. La iglesia tiene que tener mucho cuidado. Hay cosas que no son negociables. Pastor, yo sigo mucho, veo muchos vídeos en YouTube de varias agencias que son misioneras en Israel que le predican a los judíos. Una de ellas se llama One for Israel y la otra se llama Jews for Jesus. Estas predican en Israel a los judíos y en otros lugares del mundo. Pero también hay testimonios de musulmanes que ¿verdad? En su confusión han orado a Alá y le han dicho, Alá, muéstrate a mí, muéstrame quién tú eres. Pero lo han hecho en el contexto de, tienen el Corán y la Biblia abierta y le dicen, Alá, dime quién tú eres, si tú eres Jehová de la Biblia o tú eres Alá del Corán. Y curiosamente Dios ha respondido esa oración, pero ha respondido para revelarles el Evangelio, para que Jesús se le revele a su vida, no para que tengan una buena vida y bendición. No, la única razón por la cual Dios contestó esa oración era para revelarles a eso. Para salvación. Única razón. Para salvación. O sea, por eso tenemos que hablar. Si usted tiene la oportunidad de hablar, hable. No se quede solo, no sea un atalaya ciego o entretenido. Esos pasajes para enviar mensajes en las redes son preciosos. ¿Qué atalaya somos? ¿Qué tipo de vigilantes somos? Eso es como el guardia de seguridad que se pone a dormir en la madrugada. Por montones. Los que fueron conmigo a Colombia saben que en la carpa donde se quedó el guardia, estaba Miriam Paula, estaba Junior, estaba José, estaba Jonathan, que es médico hoy en día. Y nosotros llegamos por la noche, bien tardecito en la noche a la carpa y había un guardia armado allí durmiendo. Y el pastor le agarró la escopeta del cañón corto que tenía y se la llevó. ¿Recuerda? Y el hombre no sabía el otro día, se despertó y no sabía cómo el otro día. Y el pastor, y yo creo que hasta una mentira le dijo al pastor, y el pastor era el que se había llevado
Nosotros vimos la experiencia, estuvimos allá. Dormido. Y el pastor después que le dijo, después que aquel hombre estaba todo, le dijo, tú sabes que te pudieron haber matado con tu propia alma. Un vigilante durmiendo. Qué bueno. Carlos. Dani, quiero decir que yo tengo problemas con esos videitos que a veces se le envían a uno por Facebook. Yo no tengo Facebook, porque yo no quiero saber de redes. Sí tengo WhatsApp, pero se le envían a uno por WhatsApp. Muchos de ellos uno los ve. Mucha gente piensa que porque hablan de Dios son verdaderamente sana doctrina. Y yo he tenido tropiezo. Okay. Le dicen, no, aquí hay algo enredado y esto lo están remandando y remandando. Y mucha gente, amén. Y no, hay algo de error ahí. No, los veo a veces para la mitad y ahí yo sé que hay un error y ahí mismo los paro, los borro y punto. Alguien dijo que estábamos viviendo en el tiempo de más oscurantismo bíblico. Porque la gente no ve la verdad. Siente cosas, pero no ve la verdad. Y vive por sentidos y no por principios. Pero hay algo que nosotros como cristianos, si lo hacemos todos los días, nos va a guardar de esa mentira. Y es leer la palabra todos los días. Muy bien. Receta aceptada. Capítulo 58. Yo pienso, de hecho, la Biblia no manda que la leamos. No hay un pasaje en la Biblia que diga lee la Biblia. Te dice que la recites, que la escudriñes, que la medites. Pero hay gente que la lee y hay gente que piensa usar la Biblia como un amuleto y la dejan abierta con el Salmo 23. Y yo he visto gente que a los endemoniados le ponen la Biblia encima. Está bien, es un acto de fe, pero es un poquito más allá que eso. El capítulo 58. Sigamos, vamos a dejar a la lectora oficial porque la voy a estar interrumpiendo. Okay. Usted sígalo en su Biblia, lo vamos a dividir también en dos. Dice, el verdadero ayuno. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayudamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Vamos a dejarlo ahí. Ese capítulo 58 es interesante porque nos da a entender de qué es el ayuno. Ya hace un tiempo me encontré con alguien que aprecio también, pero guarda el sábado. Y yo le pregunté qué él hacía distinto el día sábado que yo hago que no hace otros días. Yo quería ilustrarme, ¿verdad? Y lo dejé que reflexionara. Porque ¿para qué yo hago algo? Sea guardar el sábado, guardar el día de reposo, una fiesta, el ayuno, ¿por qué lo hago? La oración. O sea, ¿por qué lo hacemos? Y entonces vemos que el pueblo empieza a cuestionarse, si yo me he cansado de orar y no tengo respuesta, yo ayuno, pero lo que estoy pidiendo no se da. Y hay veces que me han cuestionado gente, pero es que yo le oré al Señor, pero no se dio, porque yo le pedí al Señor ganarme el Powerball, pero no voy yo al Señor.
o le pedí casarme con fulano de tal o con fulana. Hay veces que nosotros oramos por cosas materiales. Entonces a veces la pregunta es, ¿lo que estoy haciendo lo hago para Dios? ¿Por qué lo hago? Pensamos que podemos torcer el brazo de Dios y volvemos a repetir lo mismo, todo lo que yo siembro cosecho. Porque el ayuno es un ejercicio de abstinencia para Dios, para fortalecer mi fe. Pero lo que yo hago en ese día determina o cómo yo vivo los días posteriores o anteriores. Porque a veces decimos el ayuno de Daniel, bueno, eso no es un ayuno, eso es una dieta. ¿Verdad? Pero si lo hacemos para Dios, lo hacemos. O el ayuno total de 6 a 6. Pero entonces le digo a todo el mundo, estoy ayunando. Le digo a todo el mundo, es que hoy no te visito porque no puedo, y vamos a una casa a visitar a la hora de la comida y te vamos a ofrecer, porque el puertorriqueño ofrece, no, que estoy en ayuno. Pero démela para llevar. Que ahorita yo entré, cada cual, ¿verdad?, con su situación. Pero cuando ayunamos, cuando el ayuno se convierte en una ceremonia inútil. El dilema a quién ayuna y por qué ayuna y por qué. Si es para demostrar públicamente en mi espiritualidad o mi relación con Dios y no me baño, no me lavo la cara o no me cepillo los dientes ni me echo Listerine en la boca, entonces vamos y le decimos a la gente, yo estoy espiritual hoy, estoy en ayuno. Pastor, pero usted no le está diciendo chistando, porque eso es lo que dice Jesús que hacían los fariseos. Bueno. Se echaban. Ok, pero entonces el ayuno es una forma externa de culto. Una forma externa de culto. Y yo puedo ayunar y lo hacemos. Pero no porque me mandaron a hacerlo. Qué bueno cuando ayudamos juntos con el mismo propósito. Pero no estamos pendientes. Es como el que está pendiente, está orando porque no dobló la rodilla, ¿no? Y entonces él está, tampoco las dobló porque me está velando. La relación con Dios tiene que acrecentarse a la medida que yo tengo comunión e intimidad con Dios. Es con Dios. Es mi relación con Dios. Pero entonces empieza lo que se conoce, algunos teólogos llaman la ceguera social. No miro mi entorno, no ayudo a la gente, no tengo un problema con mis vecinos y no los resuelvo. Hay tragedias que yo no puedo corregir y no me involucro. En el ayuno yo tengo que mostrar mi amor por otro. En el ayuno es un renunciamiento. Aleluya. Así es. Para que yo sea más celoso con la realidad humana y no sea celoso de los actos externos, sino que tengamos santidad interior y son procesos. Y el pueblo había entrado en un dilema de que tenía injusticia, que tenía guerra con el prójimo, que tenía timaban los negocios, tenían balanza falsa y venían a adorar al Señor en el día de ayuno. Entonces les reclamaban, ¿por qué no me contestas si yo te estoy ayunando? ¿Por qué no me responde
si yo estoy orando por eso hace tiempo? Y vuelvo y repito, ¿cuál fue el único compromiso que Dios tiene con uno? Mi salvación. Dios no está obligado, ese evangelio que ha resurgido por ahí en los 90 hasta el 2010, de superabundancia, que tú puedes pedir cualquier cosa que el Señor te lo da. ¿A cambio de qué? Uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Y entonces, esto es una cosa que yo he enseñado. Alguien que me busque Mateo 6, versos 16 al 18. Porque también existe coloración para el oído de quien oramos. ¿Besos? 16 al 18. Mateo 6, 16 al 18. Puede leer cualquier otra persona para que participe. Cuando ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que cambian sus rostros para mostrar que están ayunando. Les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mire, yo he aprendido que Dios sabe de lo que yo tengo necesidad. Si yo le digo, hago un artículo en Facebook, le dice, estoy orando a Dios para que me traigan una compra, que el Señor abre, que me traigan una compra a mi casa. ¿A quién le estoy orando? A mis amigos de Facebook. Y yo le garantizo que va a llegar más de una compra a la casa. Yo digo, muchachos, ahora estoy orando al Señor por el varón. Hace poco le dije a otro pastor amigo de Estados Unidos, ¿quién es fulana de tal de tu iglesia? Y me dice, ay, me tiene loco, digo, pastor. Porque se pasa proyectándose una asfixia por casarse. Parecen clamor a Dios. Pero, sí, entonces yo le dije, me dice, ay, pastor, me tiene loco. Porque, ¿qué es lo que uno hace? Uno tiene que tener mucho cuidado con esto. ¿A quién yo le estoy orando? ¿A quién estoy ayunando? Yo le he contado esto antes a ustedes. En New Haven había un muchacho que era feo como la muerte. Ay, santo. Pero feo de verdad, que solamente un milagro de Dios podía hacerlo. Y se pasaba orando que estaba enamorado de una de las muchachas más lindas de la iglesia. Y se le hincaba al lado en el altar y le decía, Dios mío, tú sabes que yo he orado por una compañera y tú me has dicho que es Ana. Si la muchacha se llamaba Ana, es una de mis amigas de aquel tiempo, ellas eran 10 hermanas. Y seguía ahí diciendo, yo, Señor, yo sé que tú le vas a tocar el corazón a Ana. Y un día Ana en el altar se le paró y le dijo, como tú sigas orando así, te voy a meter una galleta. No oro más al lado de ella. O sea, al oído de quién yo estoy orando. ¿Para qué? Hay que tener mucho cuidado. Yo le estaba explicando a Orlando en el estudio, una cosa es interceder y otra cosa es orar. La intercesión es cuando yo me uno con otros para orar a favor de un tercero. Pero mi oración es secreta. Aleluya, así mismo es. Santo. No es para yo gritarlo aquí en el altar ni decirlo en voz alta. Interceder juntos, gritado. Si vamos a hacer
lo que se llama guerra espiritual por ahí, que yo también tengo que, esos conceptos hay que redefinirlos. Uno tiene que tener claro que está orando en contra de los poderes de Satanás. Pero uno tiene que tener cuidado. Así mismo es. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pide? Yo quiero que tu ayuno sea bueno. No dice que dejemos de ayunar. ¿Cómo sigue diciendo? Dice, está el ayuno que yo escogí. Está el ayuno. Ujú. Ok. Que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama del silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los enquebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es un ayuno de promesa. Aleluya. Si yo soy sensible a las necesidades de otros, parece que estaba mencionando algún puertorriqueño por ahí, porque le dijo el que se esconde cuando lo llaman. ¿Lo has visto? ¿Cuánta gente? Yo sé que eso no pasa en Puerto Rico, pero tocan, ¡fulano! Se cansa ese vaso. Y el perro sale. Porque hay gente que viene a solicitar nuestra ayuda y nos escondemos. Es verdad que hay algunos que son seguiditos. Pero, dile que no puedes esta vez. Da cara. Sí, porque uno, ese ejercicio de esconderse, de quedarte callado, uno tiene que dar la cara, de decirle a la gente, mira, bueno, yo te voy a ayudar esta vez, pero la próxima vez vente y lávame el cajo. Ay, yo te voy a ayudar, pero ven. Ahí me dijo una hermana una vez aquí, tengo una situación con una hermana de iglesia que se me mete todos los sábados en la casa. Sí. Y eso no me deja hacer nada porque se sienta y hay que darle desayuno. Y yo le dije, la siguiente semana es fácil. Ponle una escoba y un mapo en la mano, que te ayuda a lavar las ventanas, porque tú tienes que ir. Y la hermana se quedó sorprendida, fue una vez más cuando le repitieron la dosis de limpieza. Dejó de ir. ¿Cómo? No, si estuviera aquí no lo decía. O sea, uno tiene que tener claro, o sea, si yo le voy a ayudar a Dios, retírate, está un tiempo, lee la palabra, escudriñala, vuelve y ora, oye canto, dedica el día, pero si cuando yo salgo de ese ayuno, no soy sensible a las necesidades de la gente de mi entorno, mi ayuno es fútil. Sale mandado a comer. A comer un caldo gallego. Uno tiene que aprender que hay veces que Dios te da un recurso
y lo hemos vivido mi esposo y yo. Dios te trae de antemano un recurso porque alguien va a venir posteriormente y necesita lo que Dios me trajo a mí. Dios lo conoce todo. Y hemos visto eso una y otra vez. En momentos dados llegan y nos bendicen y en otros momentos nosotros bendecimos. Y uno no puede estar ostentándolo. Dios conoce y punto. Pero entonces uno tiene que tener claro, el 57 y el 58 ya el pastor se le va a enviar las notitas, pero en el 59 yo, como dije, las pongo mañana. En el capítulo 59 hay lo que se llaman contrastes, y eso sale paso del 58. Es un contraste entre lo que es el bueno, el ayuno bueno y el ayuno que no es bueno. El 57 tiene contrastes porque uno aprende de lo que no es y de lo que es. Por eso es que el discipulado te dice lo que no es fe, lo que no es una comunión con Dios. Ese discipulado que ustedes están tomando o tomaron. Y entonces uno tiene que tener claro las cosas que vemos. Vamos a seguir ahora. Alguien que empiece a leer, otra persona para que tenga algún hermano. Ok. Machado. La mano del Señor. Préndelo, papá. La mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad. Sus labios dicen mentiras, su lengua murmurará maldades. Nadie clama por la justicia. Nadie va a juicio con integridad. Se confía en argumentos sin sentido y se mienten unos a otros. Conciben malicia y dan luz perversidad. Incuban huevos de víbora. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y seguimos ya mismo. No se me, usted va a seguir leyendo, no se preocupe. El apóstol, el escritor de Isaías hace distinción entre los tipos de gente que oran. Fíjate que sigue en el contexto del 58. Dice, cuando un pecado está vigente, o sea, en la continua práctica. En un momento dado yo aprendí, son cosas de esas que uno se pone a reflexionar. Usted puede pedir perdón porque la Iglesia Católica nos enseñó a nosotros la confesión. Y yo salí de la Iglesia Católica en el 70, yo no sé cuánto puede haber cambiado, pero antes, según los pecados que tú confesabas, te daban la penitencia. Y yo aprendí que no se podía decir mucho porque si no estabas orando todo el día allí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos confesaban todos? Bueno, puede haber aquí uno que todavía debe estar orando allí todavía. Pero si tú decías una buena cantidad, te daban 50 Ave María, 150 Padre Nuestro. Bueno, yo no se los decía todos, fíjate. ¿Y te daban todo eso? No, 50, 60, ¿sabes? Pero en la realidad te daban penitencia. Entonces tú aprendes a hacer lo suficiente porque si no, no debías comulgar al otro día. Exacto. Y entonces, pero yo aprendí por la teología, cuando usted empieza a estudiar, que no hay nada que la persona pueda hacer por su pecado si el pecado mañana sigue igual y vigente. No fue perdonado porque nunca se arrepintió, porque nunca dejó de hacerlo.
eso no te lo enseñan en la iglesia católica. No se lo enseñan. No. Si tu pecado, porque dice, si tú te arrepentirte, Que te duele. en la teología se define como dolor intenso por el pecado cometido y la firme determinación de no volver a pecar más. Exacto. Voy a volver a pecar, pero mi determinación es no hacerlo. No quiero, exacto, como decía Pablo, lo que quiero no hago y lo que no hago. Como le digo ahorita, hay pecados que yo busco adredes y puedo estar en un momento dado en un sueño o bajo una opresión donde me enajené por un momento de mi realidad de quién yo soy y pequé. Pero cuando abrí mis ojos a la verdad, cuando me di cuenta, ¿qué yo hago? Pido perdón. Me arrepiento y pido perdón. Porque si no me Y dejo de hacer y dejo de ir al sitio donde estaba yendo, o dejo de robar, o dejo de cobrarle de más a la gente. Es el proceso de salir de eso. Si el pecado es continuo, ninguna oración nuestra será escuchada. No es Dios el que es responsable de la condición del hombre, sino el hombre mismo. hombre mismo. Pero como no nos gusta su responsabilidad. mucha gente no- Pero yo le oré al Señor, pero se quites con lo mismo, se quites con la otra mujer y con la tuya. Aquí no hay poligamia. Mire, una persona que se convirtió en Estados Unidos y le estaban dando discipulado, me llamó aparte y me dijo, pastor, yo tengo 2 mujeres. Estaba nuevo, quería hacer lo correcto. Y las 2 están viniendo aquí a la iglesia conmigo. ay, Se santo. conocían, habían hijos en las 2. Del mismo. Sí, hijos de él mismo en las 2. Santo. Pero se convierte. Esa es la condición del mundo. Llegó con Eran antes donde se gestaban esas cosas, y creo que hasta parientes eran. Y las mantenían las 2. pedíselo. Y me dice, pastor, quiero hacer las cosas bien, ¿qué hago? Y yo dije, y me dijo, ¿a cuál dejo? Y yo le dije, ¿cuál es su esposa? ¿Cuál es la primera? La más viejita, me dijo. Ah, pues bien. Oh, wow. Pues con esa se queda. Me fue de la iglesia. Pero sea responsable, porque los hijos de otros los tiene que mantener. Y es una conversión genuina de la que estoy hablando. Y el hombre se afirmó, mantuvo ese matrimonio, y la otra persona en un momento dado se enamora en la iglesia. Y si se quedó todo el mundo. El Señor le suplió. No, pero es que cuando Dios hace un milagro, nosotros hemos visto varias veces, tengo otro testimonio más, pero no da tiempo. Guácala. Si Dios restaura- Y la primera esposa le ayudó a la otra para que... Casarse. Sí, porque habían vínculos, habían hijos entre ellos. Ajá, Pero esa es la vida pasada. Exacto. eran hermanas en Cristo también. ¿Me da tiempo de contarle otro? En la iglesia que eran los pastores, nosotros, un día me dice una hermana, estamos en la iglesia y me dice, pastor, aquí va a pasar una tragedia. Nos dijo, Eso era lo que querían. aquí hay una amiga mía que está visitando por primera vez, que el esposo se fue con una mujer que era su mejor amiga. Y hoy está mi amiga en la iglesia visitando. Pero 2 bancos más atrás está la otra de visita también. A mí sabe de quién yo estoy hablando. Oramos. Yo le dije a la hermana que me dijo esto, que se llama Elsa, le dije, tú te quedas entre medio por si acaso
mantente entre los bancos, tú velas esto, pero vamos a dejar lo que Dios hace aquí. Referee. Y cuando se hace el llamado, la muchacha que le decían Connie, Providencia, pasó al altar llorando. La otra la había llevado el marido, pasó llorando al altar. También. Y la otra pasó en el otro extremo llorando. También. Sanidad Ya completa. el esposo no estaba con ninguna de las dos, había cogido una tercera y también tenía un hijo en otra mujer. Cuando Connie alza la vista y ve, creo que Silvia se llamaba la otra, en el otro extremo, Te perdonaron. empezaron a mirarse y yo estaba orando pero con los ojos abiertos y empezaron a caminar y se abrazaron. Grupo de apoyo. Exacto. ¿Viste? Eso lo hace. Connie no sabía, estaba embarazada. Connie se había dado una vida bien bárbara y estaba embarazada de gemelo y ella no lo sabía y no sabía quién era el papá. Ay, santo. Y Dios restauró esas vidas. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible, porque cuando hay sinceridad, Dios hace cualquier cosa. Ese es el milagro. Ahora, pues uno tiene que tener claro, cuando hay sinceridad, Dios bendice. Eso es. Cambia. A eso vino él, a eso vino él. Restaura. Pero el pecado del hombre puede trastocar la vida de una persona si no es confesado. Vamos a seguir leyendo. 5. Nos quedamos en el 5. Sí, por ahí para abajo. Y termina de una vez, para entonces ya casi estamos terminando. Incuban huevos de víboras y tejen telarañas. El que coma de estos huevos morirá. Si uno de ellos se rompe, saldrá una culebra. Son tejidos, sus tejidos no sirven para vestidos. No podrán cubrirse con lo que fabrican. Sus obras son obras de iniquidad. Sus manos generan violencia. Sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son perversos. Dejan ruina y destrucción en sus caminos. No conocen la senda de la paz. No hay justicia alguna en su camino. Abren senderos tortuosos y el que anda por ellos no conoce la paz. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. Esperamos luz, pero todo es tiniebla. Claridad, pero andamos en densa oscuridad. Vamos a dejarlo ahí un momentito. Me interesa ese asunto de que incuban huevos de serpiente. Hace poco un gravero aquí que vendía de esas piedritas blancas que se usan en la construcción, se dio cuenta de que en medio de la gravilla esa que vino, creo que de Colombia o Venezuela, había un montón de huevos de víbora. Y empezaron a nacer de diferentes colores, tuvieron que llamar a recursos naturales porque todas eran venenosas. Porque la serpiente incuba sus huevos y los deja, y ellos van a nacer solos y se crían solos. Y fíjate cómo el profeta dice, hay gente que vive tan mal que lo que hace es sembrando veneno. Sembrando destrucción, porque a la vez que nacen lo que ellos han sembrado, esos huevos que ponen, lo que vienen a sembrar es daño y maldad. Hay gente así. Y el pueblo está como ciego y no se dan cuenta. De momento abren los ojos y miran, hay una densa oscuridad, y los siguientes versos dicen que va a leer ya mismo Jorge, dice, andan como ciegos, como a tienta. Cuando usted camina en la casa, si no quiere prender la luz, que usted empieza a tocar las paredes. En el cuarto mío se puso un receptáculo con una luz más arriba y tiene esa cubrefalta sobre el cable así. Y cuando yo me levanto de noche, yo pongo la mano así, para cuando yo toque el cubrefalta ese, ya yo sé que estoy cerca de la puerta, porque está oscuro. Y hay veces que caminamos nosotros tanteando, porque
¿Quién nos ha dado un golpecito en el dedo peñique del pie a oscuras? Hay veces que lo damos con la luz. Y que tú lo sientes en la extraña y te hace llorar y pone el pie. Mano Jorge. Vamos palpando la pared como los ciegos, andamos a tientas como los que no tienen ojos. En pleno mediodía tropezamos como si fuera de noche. Teniendo fuerza, estamos como muertos. Todos nosotros gruñimos como osos, gemimos como palomas. Esperábamos la justicia y no llegó. La liberación sigue lejos de nosotros. Tú sabes que son muchas nuestras rebeliones. Nuestros pecados nos acusan. Nuestras rebeliones no nos dejan. Conocemos nuestras iniquidades. Hemos sido rebeldes. Hemos negado al Señor. Le hemos vuelto la espalda a nuestro Dios. Fomentamos la opresión y la traición. Proferimos las mentiras concebidas en nuestro corazón. Así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. No se ve verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal, lo despojan de todo. El Señor lo ha visto y le ha disgustado ver que no hay justicia alguna. Lo ha visto y lo ha asombrado. Ver no hay nadie que intervenga. Por eso su propio brazo vendrá a salvarlo. Su propia justicia lo sostendrá. Se pondrá la justicia como coraza y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. Vamos un momentito ahí y ya damos por terminado. Usted se encarga del resto. Pero quiero leer algo de las notas aquí. Los efectos del pecado. Se anda en oscuridad. El pensamiento se satura por la iniquidad y nos separa de la comunión con Dios. El pecado hace que el creyente pierda la comunión con Dios y pierde los beneficios de su bendición. Eso es lo que nos habla ahí. Y entonces, una de las cosas que me llama la atención, y está al final de ese capítulo, dice: busqué y no había nadie que se pusiera en la brecha, no hubo un intercesor. Por eso es que Él vino a salvar Él mismo, Él mandó a su Hijo. Porque nadie fue intercesor, nadie empezó a buscar el rostro del Señor por la gente y por el pueblo. Cuando el pueblo pierde su visión de Dios, se cauteriza su mente y deja y pierde su sensibilidad. Y nadie se da cuenta de nada, como ciego. Eso es un peligro. Cuando las iglesias pierden su sensibilidad. Y termina el capítulo con una promesa que está en los versos 20 y 21. Queremos terminar a tiempo. Y entonces nos pone a nosotros a reflexionar. Y yo les invito a que lean esto, ¿verdad?, con calma en su casa. Y que lo puedan reflexionar. Estamos bregando con una área bien difícil en la historia de la iglesia y tenemos que abrir los ojos. Y el Señor nos manda a que seamos vigilantes para la gloria del Señor. Amén.